Buenas, mi nombre es Ignacio Pampín. Elegí leer el artículo de violencia en las cárceles de mujeres de una perspectiva de género. Voy a hacer hincapié en 3 episodios que se resumen en un abuso de poder y autoridad, generando una violencia de género para con las mujeres dentro de las cárceles. Los 3 episodios que más me llamaron la atención fueron el de la entrevistada realizada a la apodada Vane, que cuenta como luego de una requisa, oficiales le arrebatan una foto de su hijo sin ningún tipo de excusa, ya que no la hay, y ante la desesperación de ella termina una golpiza de hombres abusándose de sus condiciones físicas. El segundo episodio que me llamó la atención es el caso de la unidad penitenciaria número 31 de mujeres en Ezeiza, en donde las detenidas tienen la posibilidad de compartir con sus hijos menores de 4 años dentro de la cárcel para fortalecer el vínculo. Lamentablemente esto queda lejos de la práctica, ya que se utiliza esta teoría para dañar psíquicamente a la madre, diciéndole que mira dónde está tu hijo, por tu culpa, y la amenazan con que se lo van a quitar, y esto lleva a la madre a buscar la solución de dar en adopción a su hijo. Y finalmente me parece inadmisible la falta de insumos médicos o de utilización diaria, como toallitas, cepillos de dientes, papel higiénico, que no son brindados por las cárceles y solo se consiguen a través de una visita familiar, que en muchos casos nunca se da debido al abandono de esas mismas familias. Fue el texto de la violencia de género contra la mujer en la cárcel. Personalmente, a mí lo que más me llamó la atención del texto fue la cantidad de violencia que sufren estas mujeres que son privadas de su libertad, y no solamente violencia física, sino también simbólica, psicológica, institucional y obstétrica. En su gran mayoría esta violencia se ejercía por parte de la policía y por parte de agentes del sistema penitenciario, es decir, gente que ocupan cierto puesto importante o un cargo mayor que las mujeres en este contexto, que es la cárcel. También me llamó muchísimo la atención lo poco preparadas que están las cárceles para recibir a mujeres con ciertas patologías, como por ejemplo mujeres diabéticas o mujeres portadoras del virus del HIV, o bien mujeres que son madres y están a punto de tener su hijo y necesitan cierta atención y requieren más cuidados que otras que quizá no están embarazadas. Bueno, mi nombre es Camila Bilic, estoy en primer año de la carrera de medicina y elegí para este trabajo el texto El acceso de las mujeres a la universidad. Como era muy largo, elegí 3 subtítulos que particularmente hablaban de los comienzos de las mujeres estudiando medicina en particular en Estados Unidos, después en Europa, como Europa digamos que se contagió de esta, podríamos llamarlo, revolución, y después como Argentina también tomó estas políticas y las mujeres también empezaron a estudiar en Argentina, particularmente medicina. Lo que a mí más me llamó la atención fue el hecho de que una vez que las mujeres ya tenían la iniciativa para estudiar y ya estaban reclamando que les permitieran estudiar en la universidad, en este caso medicina, aunque en un principio esto resultó un escándalo, los hombres lograron dar vuelta a la situación, transversarlo y plantearlo como que era una buena idea que las mujeres estudiaran medicina porque su rol era estar en la casa y cuidar de la higiene de los niños. Hola, mi nombre es Martín Gussel, elegí el texto de El acceso a las universidades de Estados Unidos de las mujeres, y el apartado específico que elegí es el de las primeras universitarias estudiantes de medicina de Estados Unidos. Este apartado me llamó la atención primero por el hecho de que al principio en las universidades del siglo XIX eran aceptadas solo algunas mujeres aristocráticas y algunas se disfrazaban de hombres para poder estudiar, y más que nada en medicina, que era la carrera que más elegía de parte del sexo femenino, y como recién en 1838 se abrió la primera escuela normal, que en 1837 la primera universidad empezó a aceptar, que era la Overnight College, pero el currículum era diferente para ambos sexos, como Harold Kant, lo tengo anotado, estudió y rindió libre y obtuvo su título de medicina en 1835, y más que nada eso porque sería hoy en día una violencia institucional, sea un ámbito privado o no. Hoy en día no se le puede negar la educación a nadie, a ninguna persona viva, y eso fue lo que más me llamó la atención de cómo hubo un cambio tan grande entre hoy 2020 y lo que era 1830. Bueno,
de género en el ámbito laboral. Básicamente lo elegí porque sentía que era uno de los que estaba más relacionados con la clase dada y en el cual podía aprovechar un montón de números o de datos que justamente se habían dado en la clase y que sostienen esta desigualdad de género que existe. Me parece importante primero marcar una de las cosas que decía en el artículo, que es la desigualdad de género y la disparidad que existe entre el hombre y la mujer, que es sistemática, que es innecesaria, que es injusta y es evitable. Esta palabra de que la desigualdad de género es evitable me quedó resonando en la cabeza, porque justamente es algo que no debería pasar y que lo podemos evitar. Y bueno, después hay un montón de datos que la verdad que no entiendo por qué existen, como por ejemplo que la desocupación es mucho mayor en mujeres, que el trabajo en negro es mayor que las mujeres por esta cuestión patriarcal de que se cree que la mujer es la que se tiene que encargar de los trabajos domésticos. La brecha salarial que existe entre hombres y mujeres es del 27%, aunque sea por el mismo trabajo. Las dificultades que tienen las mujeres de obtener un puesto jerárquico en una empresa, de obtener mayor responsabilidad o mayor salarios comparado con los hombres, la verdad que justamente me parece injusto, innecesario y evitable. Y nada, un montón de cuestiones que la verdad que eran muy interesantes, que hay datos que lo respalden y que sostienen esta desigualdad que existe en Argentina y la violencia laboral. Mi nombre es Delfina Lamberto y elegí violencia de género en las cárceles. Creo que lo que más me llamó la atención fue que las mujeres privadas de su propia libertad no solamente tienen que padecer las situaciones desfavorables que se viven en un sistema penitenciario, sino que también sufren las prácticas patriarcales que se filtran de una cultura patriarcal en estos contextos de encierro. Y la violencia institucional se puede ver por parte del Estado, por ejemplo, al no brindar los recursos necesarios para que la mujer privada de su propia libertad pueda acceder a una salud digna y para mantener los derechos de estas mujeres dentro de estos contextos. Se habla de falta de medicación para HIV, por ejemplo, para insulina, o también aquellas prácticas que debe realizar una mujer para cuidar de su salud y para prevenir enfermedades, ya sean mamografías, chequeos ginecológicos, por ejemplo, las prácticas de higiene personal como toallitas, tampones. Todos esos son recursos que debe proveer el Estado con aportes económicos, y que esto no ocurra forma parte de la violencia institucional. Hola Julieta, espero que andes bien, soy Nicolás Lescano. Bueno, yo elegí el texto Género en Salud, más específicamente mujeres y varones en la medicina. Sobre las ciencias, entonces se sabe que suelen ser un poco más complicadas para las mujeres. ¿Por qué? Porque bueno, primero que, las ciencias fueron diseñadas por varones. Entonces los varones, fueron diseñadas para que se transiten por varones también. Entonces, capaz por una mujer que, por ejemplo, está embarazada durante su residencia, es un poco complicado transitar el embarazo junto con el estrés de estar estudiando, de estar todo el tiempo activo. Y hablar un poco sobre especialidades, algo que me impactó muchísimo fue que de las 72 especialidades certificadas, en 30 predominaban mujeres, y de esas 30, las 10 más elegidas tenían que ver, todas estaban relacionadas con la pediatría o con la definición de femenino, de lo femenino, o sea, de cuidar a un niño, tipo de pediatría, dermatología infantil, traumatología pediátrica o infantil, así diferenciándose de, por ejemplo, las 10 especialidades más elegidas por los hombres, por los varones, que serían, además de ser más pagas, de tener una mejor remuneración, ser un poco más profesionales. Por ejemplo, neurocirugía o cirugía cardiovascular. Así que bueno, nada, este fue el video, creo que me pasé el minuto, pero bueno, nada, eso, te mando un saludo. Hola, mi nombre es Lucila Díaz Bernasconi y yo voy a hablar del texto Violencia en las cárceles. Lo que más me llamó la atención de este texto fue que dentro de un mismo sector, es decir, en la cárcel, se incluyen diferentes tipos de violencia. Uno de estos tipos de violencia es la violencia institucional, en la que en el texto se ve reflejada más que nada la idea de que las cárceles están hechas para hombres y no para mujeres. Uno de los ejemplos que se da es, por ejemplo, en los baños, que los baños están hechos íntimamente para varones y que, por ejemplo, generalmente no hay papel higiénico, no se les da toallitas femeninas cuando lo necesiten, y también recursos básicos como son el cepillo de dientes y jabón.
También por otro lado se habla más que nada de que hay unidades específicas en las que no se les otorga ni calefacción para el invierno ni ventilación para el verano, y también atención médica, porque la mayoría de las mujeres que están en la cárcel son llevadas junto con sus hijos si es que son menores de 4 años, en la que frente a cualquier necesidad se necesita atención médica. También por otro lado, frente a estas mujeres que no tienen formación laboral o educación, se les otorga o se les da la posibilidad de estudiar alguna carrera o algún trabajo, pero siempre frente a una lógica patriarcal. Se les ofrece Pelú. Soy Pina Lisiati y decidí leer el texto que habla del machismo, la institución policial, femicidio y violencia institucional, ya que me llamó mucho la atención la falta de contención que tienen las mujeres y la falta de protección que tienen cuando quieren ejercer primero que nada una denuncia hacia su agresor, que en este caso son algunos policías o algunos que tienen cargos de seguridad, ya que piensan que es innecesaria la denuncia porque saben que el Estado no les va a brindar una protección necesaria. Como también me parece muy grave el hecho de que para ejercer estos rasgos la mujer tenga que perder su feminidad, su delicadeza, porque quiere mostrar una personalidad valiente y masculina para este cargo, sin también olvidarnos que el uso indebido de las armas de los policías fuera de su servicio y en su servicio también es una causa de femicidios, ya que lo utilizan contra las mujeres para defenderse o para terminar con su pareja o con su acompañante, lo cual es muy triste, y decidí hablar de este texto porque me parece que es necesario que todas las personas que tengan en cuenta o que quieran ejercer estos cargos tienen que tener en cuenta de que ser mujer no significa ser débil y que podemos ejercer cualquier rango policial sin perder nuestra feminidad. Buenos días, mi nombre es Milena Elstein, soy alumna de primer año de la carrera de Medicina. En este caso elegí el texto La desigualdad de género en el mercado laboral y quería destacar algo que me llamó la atención, que es el círculo vicioso que se termina formando en cuanto al rol de la mujer en la sociedad, tanto en el ámbito laboral como en el doméstico, y aportando de parte del ámbito institucional, en el que debido a la violencia laboral que se da en el ámbito del trabajo, en el que la mujer termina ganando menos sueldo que el varón, se genera una pérdida de la autonomía económica, por lo que en el ámbito doméstico la mujer termina estando en una posición de inferioridad frente al varón y de dependencia. Y además de esto se le suma que en caso de darse alguna violencia, ya sea física, simbólica o psicológica, el ámbito institucional, que es el que vimos en clase, si bien no lo menciona en el texto, se puede aplicar, es el que deja fuera a la mujer de poder denunciar dicha violencia y para poder salir de esa posición. Entonces vemos cómo se termina complicando en gran medida que la mujer salga de ese rol que le impuso la sociedad. Buen día, mi nombre es Ramiro Pusi y el texto que elegí fue el de la desigualdad de género en el mercado laboral, que me llamó la atención los números de desocupación y de salario que diferencian al hombre y las mujeres. Siempre pensé que la desocupación era mayor en hombres que en mujeres y este texto me cambió el panorama. También, como mencionaba en la clase, que en entrevistas laborales se le hacían preguntas muy personales a las mujeres sobre si querían tener hijos o no, lo cual me parece que sería una falta de respeto porque no tiene por qué responder ese tipo de preguntas en lo profesional. Y por experiencia propia creo que una mujer puede en algunas ocasiones ser mejor en lo laboral que el hombre y desempeñar mejor su trabajo en la misma posición. Yo elegí el artículo de género en el sector de salud y pude destacar 3 cosas. Una positiva, que sería cómo está creciendo el porcentaje de estudiantes mujeres en la carrera de medicina. El artículo dice en la UBA, pero también lo podemos ver en el CENIC, que la proporción es mayor de mujeres, pero a raíz de esto tenemos 2 cosas bastante negativas, la cual destaca primero lo que sería la residencia, en el cual no todas las mujeres recibidas realizan luego la residencia con una cierta especialidad, y después esta discriminación que hay a la hora de elegir una especialidad, en el cual se ve claramente que hay ciertas especialidades que como están vinculadas al género, como sería lo infantil o dermatología y esas cosas, y yo lo que me planteo es
qué tan verdadera es esa elección de la mujer al elegir la especialidad, o qué tanto se basa en lo que vendría a ser la discriminación o la salida laboral más adelante en un futuro, luego de hacer una especialidad que capaz está más vinculada a el sexo masculino, como puede ser cirugía o traumatología, otras cosas que capaz el día de mañana, a la hora de un directivo de elegir un jefe o elegir un profesional de la salud, eligen directamente al hombre y la mujer queda en una situación mucho más desvalorizada. El artículo que elegí es el machismo en la institución policial, femicidios y violencia institucional. Hay muchos casos en este artículo que me llamaron la atención, me parecieron muy relevantes en cuanto a la violencia institucional, y hay muchas cosas que no sabía. Pero lo que más destaco del artículo es esta idea de la masculinización obligatoria, cómo desde la misma institución, en la formación de los profesionales, se reconoce la feminidad como algo débil, como algo inferior. Entonces, bueno, además de tratarse de un tipo de violencia simbólica, esto junto con el estado policial del uso indiscriminado del arma reglamentaria, con parámetros muy imprecisos, o los parámetros comunes no están establecidos, entonces deja mucho a la subjetividad. Esto se relacionan, ambos conceptos, con la violencia institucional, dentro de la violencia de género. Entonces, esta relación es lo que más me llamó la atención. Hola, mi nombre es Mercedes Mera y elegí la violencia en las cárceles, la parte que habla de la desvinculación familiar, y es lo que más me llamó la atención porque creo que se está ejerciendo una doble violencia, tanto con la mujer, porque no la dejan tener su arresto domiciliario sin motivo alguno, cuando en realidad es lo que le corresponde, y contra el hijo o la hija, que todos sabemos que los primeros años de vida son los claves, son los fundamentales para el resto de la vida de esa persona, y la crianza en una cárcel no creo que sea la mejor, y básicamente se lo está dejando a ese niño de lado y lo que va a ser el resto de su vida. Hola, mi nombre es Tomás Fernández Sasso. Yo elegí el artículo de el acceso de las mujeres a la educación universitaria. A mí lo que más me llamó la atención de este artículo es la parte donde habla de la educación en Argentina, en específico. Me llamó mucho la atención y de cierta forma me agradó cómo participaron varios personajes que son de alguna manera centrales en nuestra historia y son importantes, y cómo todo el tema de la educación era tomado como algo fundamental para el desarrollo del país y para un desarrollo igualitario entre la gente. Y me sorprendió cómo mucha gente, muchas personas, muchos personajes de la historia tuvieron que participar para poder lograr que haya un acceso a la educación en todo el país y que sea para las mujeres como para los hombres. Pero como el de los hombres ya estaba dado por sentado, hubo que debatir y discutir para poder lograr el acceso a la salud por parte de las mujeres. La nota que elegí es la de género en el ámbito de la salud. Lo que más me llama la atención de este tema, que a mí me interesa bastante, es cómo los que más discriminan o los que más hacen diferencias de género son los mismos pacientes o nosotros mismos sin darnos cuenta. Por alguna razón la gente se siente más cómoda al ser atendida por un hombre, no sé, en una cirugía, por ejemplo, o antes de ir a un especialista, por alguna razón siempre elegís un hombre, y lo que hace eso por ahí es negarle la posibilidad de un crecimiento profesional a las mujeres o hacérsela más difícil en el camino. No solo también en términos salariales, ya que por ahí hacen literalmente el mismo trabajo y cobran menos, como dijimos en la clase, sino que aparte, por esta razón de que no pueden crecer y no pueden ser elegidas más fácilmente, también se les dan consecuencias económicas. Mi nombre es Teresa Alsina y yo elegí el texto sobre el género en el sector de salud, y más específicamente el capítulo 3, que habla sobre
testimonios de médicos y médicas en primera persona que debaten sobre los estereotipos y el entorno laboral en el que trabajan. Me parece muy importante resaltar una parte que me llamó mucho la atención, el final del texto, que un cirujano dice que la medicina implica vocación y que esta vocación no depende del hecho de ser hombre o ser mujer. Estoy muy de acuerdo con esto que dice y me parece muy importante resaltarlo, porque al mismo tiempo en este texto se muestran tanto médicos que dicen que las mujeres pierden compromiso por el hecho de tener un hijo, que cuando quedan embarazadas automáticamente es como si la vocación no lo hubiesen tenido y buscan menos horarios laborales o más flexibles para poder volver a su casa más rápido, o al mismo tiempo lo llaman para una guardia y dicen que tienen cosas más importantes o piden que el fin de semana no pueden porque tienen que hacer cosas con los hijos. Me parece muy importante resaltar la diferencia, que al mismo tiempo que hay hombres que siguen pensando esto, también hay hombres de 58 años, como uno de los médicos que dice que es consciente de que ya empezaron a haber cambios en la sociedad como para que las mujeres puedan empezar a estudiar medicina y ya de por sí son mayoría, pero al mismo tiempo es muy importante de que sigan habiendo cambios para que la grieta entre los hombres y las mujeres en el sector de la salud no se siga profundizando. Hola Julieta, soy Alessandro Salucci de primer año de medicina y a mí el artículo que más me llamó la atención fue el de la desigualdad de género en el mercado laboral. Y lo que más me llamó la atención de este fue que 60 años después del ingreso de las mujeres al mercado laboral, estas tienen un 27% menos ganancias que el hombre teniendo la misma carga horaria y un mismo trabajo y teniendo un 2% más de desocupación de los trabajos. Además de que cumplen un trabajo fundamental en el sector público, ya que en el sector privado las relegan. Además, las mujeres cumplen con el trabajo familiar, que siempre se pensó como un trabajo de amor no remunerado, a pesar de que cumplen un factor muy importante y fundamental, que es el trabajo de mantener la sociedad y el mercado económico. Hola, mi nombre es Mariana Bellini y me llamó la atención el artículo sobre la desigualdad de género en el mercado laboral. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y lo que plantea el artículo, y desde mi experiencia personal, hace muchos años, 20 años, cuando era soltera todavía, me pasó que yo tenía un trabajo en el que me requería viajar los fines de semana al interior del país durante todo el año. Y cuando me casé, me pasó que mis jefes me preguntaron, y era un mercado laboral muy masculino, donde había muchos hombres y habíamos muy poquitas mujeres. Y mis jefes me preguntaron si mi marido me iba a dejar que viajara los fines de semana. Y cuando, me lo preguntaron, yo contesté que sí, que me parecía, que sí, que mi marido no tomaba esa decisión, y seguí trabajando. Después quedé embarazada, a los años, un par de años después, y de a poco me fueron sacando esos viajes y yo en el momento no me di cuenta. Hoy viéndolo con otra perspectiva o con otra mirada sobre la igualdad o sobre la desigualdad en el ámbito laboral con relación al género, y cuando quedé embarazada me fueron sacando de a poco esos trabajos que en realidad yo los cobraba como trabajos extra encima. Entonces y mi trabajo quedó circunscrito a trabajar en la oficina durante la semana, y de a poco es como que yo fui sintiendo que me quitaban responsabilidades, y hoy viéndolo a la distancia digo, en ese momento no me di cuenta de esa desigualdad que se estaba generando conmigo, pero es una muestra clarísima, y que en aquel momento no se me hubiera ocurrido reclamarlo o visibilizarlo como desigualdad de género en el trabajo. Hola, mi nombre es Inés Ortiz. Yo elegí el texto El machismo en la institución policial. Para empezar, creo que estos casos de violencia son casos de violencia institucional. Y lo que más me llamó la atención sobre este texto es que en un momento habla sobre el número de denuncias judiciales que hicieron las mujeres contra sus agresores, y este número es muy bajo, no porque las mujeres no hayan sufrido ataques de violencia previos, sino porque las mujeres ya saben que por más que denuncien, las cosas van a seguir igual.
igual y en un cierto punto de vista la justicia le está abriendo la puerta al agresor a que él haga lo que quiera y claramente por más que una mujer denuncie, en la mayoría de los casos termina asesinada por su agresor y es algo que me da bronca porque se supone que es una institución que nos debería proteger, nos debería brindar contención psicológica y económica y no lo hace. Bueno, yo soy Melissa Neville y leí el artículo de la desigualdad de género en el mercado laboral. Bueno, y es increíble cómo el rol de la madre es tan esperado por todos, es decir, si el papá es el que se encarga de cocinarle a su hijo, ayudarlo con las tareas o llevarlo al médico, pueden llegar a juzgar a la madre o mismo ella siente que ese es su rol y no del padre. Esto lleva a que ella se retraiga en su desempeño en el mercado laboral y así decide no postularse a un puesto que requiera más responsabilidad. Y por otro lado están las instituciones que siempre van a preferir contratar a un hombre antes que a una mujer. Entonces ahí entra la violencia laboral y me llama la atención como en algunas personas sigue vigente esto de que el hombre trabaja y la mujer se queda en su casa y le cuesta mucho más conseguir trabajo. También llama mucho la atención cómo se piensa que el trabajo doméstico se hace por amor y que no tiene un valor económico. Además, esta imposición de que la mujer tiene que hacer el trabajo doméstico la pone en un lugar de dependencia y ella no puede trabajar de lo que quiera.